Buenos días, compañeras, compañeros. La verdad, en el día de hoy, encontrarnos en esta maravillosa marcha donde está el conjunto de los trabajadores del Estado. Y esto es ATE. Para el gobierno, si quería ver dónde estaba ATE, ATE está acá. Esto es la Asociación de Trabajadores del Estado. Pusimos en marcha el tren de la pelea, compañeros. A partir de hoy empezamos a construir ese camino que nos va a llevar seguramente, y Jorge lo decía recién, a la discusión salarial allá en la segunda quincena de junio. Pero hoy venimos con cada una de nuestras demandas. Cada sector viene con su demanda por el cumplimiento pleno de las convenciones colectivas. Aquellos que no las tienen, para que convoquen a la paritaria general y se pueda discutir esa convención colectiva. Cada uno de los sectores trajo sus reclamos. En este tren están todos y cada uno de esos reclamos. Y tenemos que seguir llenando ese tren. Tenemos que ir a buscar al resto de los compañeros que hoy no están, que se suban. Porque es el momento de llenarlo de mística, de llenarlo de compañeros, de llenarlo de pelea, compañeros. A eso lo estamos desafiando. Y este gobierno que no se confunda, y yo lo decía, y un compañero me decía esa frase que estuvo buena. Días atrás, el ministro Gutiérrez, hoy electo gobernador, salió a decir de que no había recursos. La discusión salarial es en la segunda quincena de junio. Que no cuente los huevos antes de comprar la gallina. Eso es lo que nosotros le decimos. Primero, compremos la gallina y en junio seguramente vamos a discutir que mientras tanto busquen esos recursos. Que busquen esos recursos para que se haga efectiva esa recomposición salarial. Y nosotros lo que le ofrecemos desde esta organización es más unidad, es construir una pelea mucho más grande para que esos convenios colectivos de trabajo sean de pleno cumplimiento. Porque si lo discutimos porque queremos que lo cumplan. Si lo hicimos y logramos producto de la pelea que se sancionen, es queremos que lo cumplan. Entonces, o lo cumplen o hay conflicto. Y hoy está demostrado la masividad de la marcha, la masividad del paro a lo largo y ancho de la provincia, tiene que ver con eso. Entonces, este es el inicio de una pelea. Este es el inicio. Entonces, y acá hay formas de construir. O se pelea, como vamos a tener que pelear por nuestra obra social, que no solo va a alcanzar con el conjunto de los trabajadores del Estado, sino que vamos a tener que convocar al conjunto, a la totalidad de esos trabajadores, trabajadores docentes, trabajadores judiciales, trabajadores municipales, porque tenemos que apropiarnos de nuestra obra social, tenemos que ir a discutir esa obra social y tenemos que ser quienes conducimos esa obra social. Los destinos de nuestra obra social en manos de los mismos va a ser cada día peor, compañeros. Entonces acá hay dos modelos. O construimos mayor organización y construimos pelea, o construimos un 0800 para denunciar, que de eso nosotros no estamos de acuerdo, compañeros. Sí estamos de acuerdo en pelear, sí estamos de acuerdo en salir a la calle. Con un 0800 no conseguimos nada. Por eso, compañeros, es seguirlo convocando. Y en esta marcha donde están los compañeros del EPA, auxiliares, los compañeros de la planta industrial de agua pesada, de cada uno de los sectores de la administración pública. Entonces, con este mismo compromiso también pasar un aviso. El día 3 las compañeras de nuestra organización están convocando junto al resto de las organizaciones a la marcha. Es convocar desde acá, no solo a las compañeras, sino que también los compañeros debemos estar en esa marcha en contra del femicidio. Tenemos que estar todos, así como estuvimos hoy, tenemos que ser capaces también de estar ese día 3, convocando y ser parte de esa marcha junto a las compañeras. Así que yo dejarle un saludo, compañeros, a todos y a seguir construyendo esa pelea. En el día de mañana cada uno va a hacer seguramente en su sector de trabajo, en cada uno de los organismos, una actividad para seguir manteniendo la medida de fuerza. Y si no hay respuesta, lo que habrá es mayor sensación de conflicto. Es volver a las calles como siempre hicimos para conseguir lo que salimos a buscar. Jamás nos regalaron nada. Jamás nos dieron nada porque eran buenos o porque se levantaron buenos. Cada vez que se dieron algo fue porque peleamos y nos llevaron días de huelga, días de proceso, compañeros procesados, compañeros que tuvieron sumarios, pero logramos lo que salimos a buscar. Por eso seguir construyendo y tener la confianza
Compañero, el tren está en marcha, el que se quiera subir se sube, porque este tren hasta no conseguir lo que salimos a buscar no para, compañero. Muchas gracias.